La mujer se limitó a sacudir el polvo de su trapo, pero el hombre lo confundió con un saludo, así que se quitó el sombrero y respondió con entusiasmo. Su risa franca hizo que el corazón de la mujer diera un vuelco. No le apetecía asomar la cabeza hasta que el hombre se hubiera ido, pero ser criada en casa de un hombre rico era una pesadilla para el amor. Pero al día siguiente volvió a sacudir el trapo, y esta vez, el hombre respondió con el mismo entusiasmo. Esto reconfortó el corazón de Ana. Al tercer día, llovía a cántaros y pensó que el hombre no pasaría por allí. No tardó en aparecer, pero no había ni rastro de él en la ventana, y se marchó desesperada. Al cuarto día, Annie permaneció largo rato junto a la ventana, pero no vio aquella sonrisa y pensó que no volvería a verle. Pero al quinto día, sonó el timbre de la puerta. Annie abrió la puerta como siempre, pero fue el mismo hombre el que llamó. El hombre se llamaba Mark. Annie quiso explicarle que era una coincidencia, pero dudó. Lo siguiente que supo fue que Mark la invitaba a ver una película esta noche, pero Annie tenía trabajo y no podía salir hasta las 7, así que quedaron en verse delante del cine a las 8. Era la primera vez que recibía flores y estaba muy contenta. Pronto llegaron al cine. Mark tomó la iniciativa y compró 2 entradas, actuando como un caballero, pero cuando empezó la película, puso lentamente la mano en el hombro de Annie. Supongo que el amor de mucha gente empieza con una película. Pronto llegó el sexto día. Annie le pidió a Mark que la acompañara a algún sitio e incluso le arregló la corbata. Lo llevaba a conocer a sus padres, y Mark no era tímido. Y así el día transcurrió sin incidentes. Pero de lo que no se dio cuenta fue de que cuando Annie le pidió ir a casa de Mark, se negó. Se negó porque era demasiado pobre y las calles estaban sucias. Annie no se ofendió y tomó una decisión audaz. Al día siguiente renunció a su trabajo para casarse con Mark. La aristocrática dama despreciaba el amor, pero cuando vio a Ana y a Mark enamorados, la palabra celos se le dibujó en la cara. Entonces se fueron a vivir a otro barrio. La casa que habían comprado a plazos durante 30 años era su hogar nupcial, pero después de verla, se dieron cuenta de que merecía la pena. La casa es muy espaciosa, con enormes ventanales del suelo al techo. En el cuarto de baño había una bañera y un retrete con cisterna manual, pero Annie ya había pensado en una habitación para los niños, y había un jardín en la parte trasera de la casa. Los dos se abrazaron felices y esperaban una vida mejor. Al octavo día, ya estaban listos para casarse. El resto del día, Mark trabajaba duro fuera. Ana mantenía la casa en buen estado. Vivían una vida tranquila y dulce, pero un día, Annie rompió a llorar de repente. Mark corrió a consolarla. Resultó que no habían podido tener un hijo en los 2 años que llevaban casados. Annie ya tenía 37 años. Tenía miedo de no volver a quedarse embarazada, por lo que sufría mucho. Así que Mark compró el gran espejo que su mujer quería para darle una sorpresa. Pero lo que no esperaba era que Annie también tenía una sorpresa para Mark. Resultó que Annie estaba embarazada. Mark saltó de alegría ante la repentina noticia. Se abrazaron con fuerza. Pronto fue el cumpleaños de Annie. Mark le preparó una tarjeta y flores. Para entonces, Annie estaba embarazada. Unos meses más tarde, nació el bebé. Los dos discuten sobre el nombre del bebé, pero el médico les interrumpe y pide a Mark que salga. El médico dijo que la mujer de Mark tenía 37 años. Sería mejor no tener más hijos. Annie correría el riesgo de tener un bebé a una edad avanzada. Mark tardó un momento en darse cuenta. Tenía suerte de tener mujer. Desde entonces, su marido se ocupa de los niños. Annie lavó los pañales y los metió en la lavadora. Y así, 3 años después, el bebé se había convertido en un niño. Era tan mono con su pelo rubio rizado natural. Al lado había una nueva cafetería. Viendo la decoración de lujo, los precios debían de ser altos. Mark prometió llevarla allí la próxima vez. Así que la familia se fue feliz a casa. Pero lo que Mark no esperaba era encontrarse a Annie llorando en el sofá. Resulta que su hija estaba a punto de empezar el colegio, pero el colegio tenía que afeitarle la cabeza. El resto de su vida fue feliz. En su